Profesora, mi nombre es Ivana Miranda y junto con mis compañeros le vamos a hablar sobre el modelado de negocio con UML. Puede sonar algo técnico, pero básicamente se trata de cómo representar visualmente los procesos y estructuras de una organización para entender mejor su funcionamiento y tomar mejores decisiones. Dentro de esta exposición vamos a ver diferentes aspectos del modelado de negocio. Primero hablaremos sobre los diagramas estáticos, dinámicos y de paquetes que nos ayudan a representar distintos elementos dentro de una empresa. Luego entraremos en el tema de arquitectura de negocio, donde veremos los tipos de organizaciones, los recursos que utilizan y cómo podemos analizarlas desde diferentes enfoques. Bueno, ahora comenzamos con el modelado de negocio UML. Para esto tenemos que enfocarnos un poquito sobre cómo ocupábamos antes los modelos UML. Por lo regular siempre los veíamos como modelos para base de datos o este, para maquetar nuestra base de datos, etcétera, etcétera. Pero ahora lo vamos a ver más ampliado en el modelo de negocio. Esto quiere decir que es un enfoque utilizado para representar diversos componentes, procesos y relaciones dentro de una organización. Como lo veíamos antes en base de datos, ahora es el mismo proceso, pero va más dirigido a dentro de organizaciones para tener esta estructura, tener esos componentes y identificar los procesos y las relaciones. Pero bueno, continuando, desde una perspectiva de software y del sistema, esto quiere decir que es más enfocado en el área de negocios, más que nada en el área del software, para que podamos, como analizar, identificar ciertos procesos y las ciertas relaciones que se encuentran para poder, tener nuestro resultado final, que en este caso es nuestro modelado. Esto quiere decir que utiliza sí, diagramas eh, para modelar los aspectos claves del negocio, como actores, procesos, información y flujos de trabajo. Más que nada es enfocado en esa parte de los flujos de trabajo para identificar las áreas en donde hay más conectores, donde los procesos se conectan y donde la información que está dentro de cada proceso es la correcta. A través de estos diagramas de clases, en este caso los diagramas de uso, y diagramas de actividad, entre otros, se visualizan las interacciones entre los elementos y se describe cómo el sistema, en este caso, cómo responde a las necesidades del usuario y a los objetivos del negocio. Esto quiere decir que cada negocio tiene un objetivo en común, que más que nada es llegar a tener el diagrama UML con sus procesos bien hechos, con la información bien dirigida, con sistemas, más que nada eh, funcionando al 100, que el actor esté bien colocado, que no haya uso mal de la información y sobre todo que los flujos tengan un proceso. Eso es muy importante tener en cuenta, que cada proceso tiene que tener un flujo de trabajo correcto. Podemos ver que en el ejemplo tenemos el actor, después vamos hacia el evento, vemos que pasa por el business process, y de ahí se implementa a la información, al resource, utilizando conectores, con este caso, con el supply, el input, el goal y el output. Esto quiere decir que esos conectores van a ayudar que la información se conecte de forma directa en los diferentes procesos y que así tenga un mayor flujo de trabajo, en este caso que pueda llegar al objetivo principal. Como vemos en este diagrama tan pequeño que es, llega a su objetivo. El objetivo es tener todo de manera concreta, de manera directa, sin tener que poner atascado de información y sin siquiera conectar procesos que no van dentro de esto. Es muy importante tener en cuenta también en consideración que el actor siempre va a ser muy importante en este caso, demasiado importante en este caso, porque sin el actor o sin tener los actores identificados, no se puede llegar a un proceso. Si nosotros tenemos los actores mal acomodados, los procesos se pueden confundir e incluso puede haber muchos problemas en cuestiones de análisis. Bueno, yo soy Monserrat Tiveros y voy a hablar sobre los diagramas estáticos. Estas son representaciones gráficas que muestran la estructura de un sistema en un momento determinado, sin enfocarse en su comportamiento o flujo de ejecución. Se utiliza un modelado de software para
representar entre clases, objetos y componentes. Es por esto que existen diagrama de clases, diagramas de objetos y diagrama de componentes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de diagrama de clases donde podemos ver las clases que son automóvil, reservación y todos esos. Junto con sus atributos son aquellos que se encuentran dentro del cuadro en la parte inferior con un signo de más. Y también podemos ver sus relaciones. Las relaciones son esos numeritos que se ven entre líneas. Por ejemplo, el 1, 3 puntos asterisco, representa de 1 con muchos, o si nomás hay un 1, significa 1 a 1, y ya. También tenemos lo que es el diagrama de objetos. El diagrama de objetos, ya que este representa instancias, clases y sus iteraciones. Por ejemplo, qué tantas veces se va a repetir el proceso y con quiénes están relacionados, como podemos ver en los diagramas de automóvil, vehículo, que tiene marca, modelo y eso. Y también que se puede dividir en 3, en automóvil, vehículo, puro automóvil o vehículo. Y aquí se puede ver su relación entre cada uno. Y por último tenemos el diagrama de componentes. Este diagrama nos ayuda a ver su comportamiento. También podemos ver dentro de cómo sería pues el uso de interfaces, el uso de roles. Y pues es un poquito más completo ya que se ve más detallado. Por ejemplo, en este tenemos un diagrama sobre un correo electrónico. Bueno, un software para correo electrónico, donde podemos ver el email donde llegan los mensajes, cómo es su comportamiento para que llegue al servidor y el servidor lo envíe a su destinatario, y cómo es que el usuario lo va a utilizar. A presentar diagramas dinámicos. Mi nombre es Pineda Pinalma Alejandra. Los diagramas dinámicos en un modelo de negocios son representaciones gráficas que muestran cómo se comportan los procesos y sistemas de una organización a lo largo del tiempo. Estos diagramas ayudan a entender la secuencia de las actividades que vamos haciendo dentro de nuestro modelo de negocios, las interacciones entre los elementos y los cambios de estado dentro de un negocio. Normalmente, este tipo de diagramas se utilizan en metodologías como ELM, por ejemplo. En este caso, tenemos 3 tipos de diagramas dinámicos, lo que son los diagramas de secuencias, diagramas de actividad y diagramas de estado. A continuación explicaré qué son cada uno y más o menos cómo funcionan. Bueno, los diagramas de secuencia muestran la interacción entre diferentes elementos de un sistema en un orden cronológico y normalmente son muy útiles para representar cómo se envían y reciben mensajes entre actores y objetos dentro de un proceso de negocio. En este caso, este diagrama tiene elementos clave. Bueno, los 3 tienen elementos clave. Los primeros son los actores, como podemos ver aquí, que es el muñequito que dice bibliotecario. Son personas o sistemas que interactúan en el proceso. También están los mensajes, que son las líneas que muestran la comunicación entre los actores y objetos, que son las flechas que por arriba tienen validar lector y así en la imagen que se presenta. También está la línea de vida. Esta representa el tiempo durante el cual el objeto está activo, que son las líneas punteadas o, bueno, las líneas de color azul. Y seguimos con los diagramas de actividad. Como vemos en la imagen, los diagramas de actividad representan el flujo de trabajo de un proceso empresarial. Estos muestran cómo se ejecutan diferentes tareas y decisiones entre la organización o dentro de la organización, como podemos ver en el rombo de fin de subasta que dice sí y no, son las diferentes decisiones. Tiene elementos clave como actividades, tareas o acciones, decisiones, como ya había explicado, su inicio y fin, y el flujo de control, que son las flechas que indican la secuencia que ocurren dentro de nuestro diagrama. También tenemos el diagrama de estados. El diagrama de estados muestra cómo cambia un objeto o sistema a lo largo del tiempo de respuesta a eventos. Normalmente este tipo de diagramas se utilizan para modelar ciclos de vida de productos, órdenes de compra o solicitudes o cualquier entidad que pase por diferentes estados. Igual que los últimos 2, este tiene elementos importantes, como son los estados, que son las condiciones en las que se encuentra el objeto en ese momento.
También los eventos, que son sucesos que provocan la transición de estados. Y por último, el estado inicial y final, que nos indican el comienzo y el ciclo de vida de el proceso. Voy a explicar sobre el diagrama de paquetes. El diagrama de paquetes en UML es una herramienta de modelado visual que nos ayuda a organizar y también muestra la estructura y las relaciones entre los distintos elementos o los módulos de un sistema en el software. También representa a los paquetes, que son los grupos lógicos de las clases, las interfaces u otros elementos relacionados y las dependencias entre ellos. Estos paquetes nos ayudan a organizar y gestionar la complejidad del sistema al dividirlo en secciones para poder así manejarlos. El diagrama de paquetes nos es útil para visualizar la arquitectura de un sistema, identificando las dependencias y facilitando la comunicación entre los desarrolladores y los equipos del proyecto. Los componentes básicos del diagrama de paquetes, únicamente hay dos símbolos, que es como una carpeta que se llama paquete, donde se agrupan los elementos comunes basados en los datos, comportamientos o interacciones de los usuarios, y la flecha punteada, que son las dependencias, que muestra la relación entre los elementos, que ya sean los paquetes. A continuación les voy a explicar un ejemplo de un diagrama de paquete, donde tenemos un diagrama que representa una visión general de cómo se relacionan las diferentes componentes de un sistema de aplicación. En los comercios de acciones, algunos de sus componentes del diagrama son tres, que la parte de interfaces de usuario, que es el stock UI, el stock trader UI, el portafolio y la GUI lib, donde la interfaz principal para las operaciones del comercio es la del stock. El portafolio es la interfaz para la gestión y visualización del portafolio, y la librería, que es donde se componen los motores gráficos que se utilizan para que ambas interfaces de usuario funcionen. Tenemos las aplicaciones principales, que es la Stock Trader, que es el componente que maneja la logística del comercio, de las acciones, interactuando con la base de datos y la interfaz del usuario. La portafolio app, que se encarga de la gestión del portafolio del usuario, incluyendo la visualización y la actualización de las posiciones de sus acciones. Y también tenemos la gestión de base de datos, que es el Stock BD, donde se almacena la información sobre las acciones necesarias para las operaciones. Y por último elemento, que es el de control, que tenemos las posiciones, que representa a las posiciones actuales del portafolio, gestionadas a través de la aplicación del portafolio. Y también tenemos el escenario manager, que es un componente que nos ayuda a organizar y gestionar los diferentes escenarios de las pruebas o simulaciones. Este diagrama lo que hace es que las UI interactúan con las aplicaciones centrales, como el de Stock Trader y Portafolio App, para realizar operaciones y mostrar la información. Estas aplicaciones se conectan con Stock BD para obtener esa información y almacenar los datos sobre las acciones. Y por último, el escenario manager se integran con el sistema, esto para gestionar diferentes simulaciones y escenarios del trading. Esto sería el diagrama de cómo se utiliza. La arquitectura de negocio se refiere a la manera en que una empresa está organizada y cómo interactúan entre sí sus diferentes componentes, como los procesos, recursos y estructuras. Modelar la arquitectura de negocio es esencial para entender cómo se conectan todas las partes de la organización, desde los departamentos hasta los sistemas que utilizan. Este enfoque nos permite visualizar de forma clara cómo fluye la información y los recursos dentro de la empresa, lo que nos ayuda a identificar oportunidades para mejorar la eficiencia. Al comprender cómo se interrelacionan todas las áreas, podemos tomar decisiones más informadas sobre la asignación de recursos y cómo optimizar los procesos. Además, modelar la arquitectura de negocio permite que la empresa se adapte mejor a cambios internos o externos, como avances tecnológicos o cambios en el mercado, asegurando que la organización siga siendo competitiva y esté alineada con sus objetivos a largo plazo. Ahora pasamos al tema de tipos de organizaciones, eh, presentado por mí, por Alexis. Pero bueno, existen diferentes tipos de organizaciones, cada una con una estructura y objetivos específicos que ayudan a las organizaciones puedan clasificarse según diversos criterios,
como su forma de gestión, sus objetivos, la industria, a la que operan y su estructura jerárquica. Algunos de ellos son de los tipos que hay de organizaciones, es organización funcional, que es la que se encarga de que totalmente se sigan las indicaciones, que sea funcional, su mismo nombre lo dice, que tiene que ser funcional, tiene que ser directa y tiene que ser de una forma en la que, pues vaya, se entienda todo este tipo de información. Vamos con la organización divisional. Esta quiere decir que divide los procesos, divide cada una para clasificarse dependiendo de los criterios que se tengan en la empresa o su forma de gestión. Esto se ocupa más como en empresas donde la industria se divide en los trabajos. Esa organización les ayuda más a empresas más grandes donde tienen que utilizar diferentes procesos para llegar a su objetivo. Vamos por la organización matricial, que es la que se encarga más que nada de llevar una matriz donde vayan como por objetivos. Esto quiere decir que es la que ayuda a que tengan definidos ciertos objetivos, ciertas partes del proyecto, las cuales van a ayudar a llegar al objetivo en común, pero se divide por varios puntos. Por ejemplo, podemos decir que comer, para nuestro objetivo principal es desayunar, pero antes de desayunar tenemos que comer, que calentar, que ver qué hay, diferentes procesos para llegar a pues a nuestra organización matricial, que es la que nos va a ayudar. En estos casos se ocupan más en empresas donde tienen que tener muchísimos objetivos o muchísimos puntos para poder llegar al objetivo final. Vamos por la organización de red, que esta quiere decir que conecta varios puntos, lleva un proceso como lineal, digámoslo así, donde va capturando diferentes puntos para juntarse en una sola línea. Esa organización de red ayuda muchísimo en empresas donde la distribución es importante. Gracias a este tipo de jerarquía, de organización, perdón, cumple sus objetivos específicos, vaya, hace que cumplan su gestión, sus objetivos y que la industria pueda operar de manera conforme a lo que se quiere y conforme a lo que, vaya, la empresa requiera. Vamos con la organización horizontal, que es la que va ¿cómo se llama? La que sube como escalera. Esto quiere decir que esta organización ayuda muchísimo a identificar ciertas áreas. Estas ciertas áreas ayuda vaya, a escalar, a llegar a sus objetivos, a cumplir con lo que se previó, pero antes de eso va por procesos. Esto quiere decir que tiene un inicio, pero tiene un punto en el desarrollo y tiene un punto final para concluir y llegar a sus objetivos. Tiene diversos criterios para su forma de gestión. Para la toma de cumplimiento de sus objetivos, pasa por varios distintos procesos para poder llegar en este caso, a la meta que se requiere. Vamos con la organización de equipo. Esta quiere decir que ayuda como más que nada en trabajo en equipo, en colaboración, donde se agarran ideas de todos lados para poder tener pues vaya, esa organización para poder tener ese alcance y ese objetivo que se requiere. Organización virtual. En este caso, la organización virtual es la que nos ayuda mediante tecnologías, va más que nada, donde se toman diferentes tipos de modelos. Puede ser el modelo Canvas, la que ayuda a visualizar este tipo de situaciones, donde la tecnología es indispensable y donde se tiene como objetivo llegar a esa meta principal mediante los recursos virtuales, mediante las organizaciones como videollamadas, sesiones a través de grupos, videoconferencias, entre otras. Esto quiere decir que esta es una herramienta donde la mayoría de las organizaciones los que ocupan el dicho home work, que es trabajo en casa, el office, ¿cómo se llama? El trabajo en Office, el Office Home, Office Work, no me acuerdo cómo se dice, pero es la que ayuda muchísimo en estos casos. Como conclusión podemos decir de este tema que pues, cada organización es dependiendo de la empresa que se ocupe, pero la más vista en este siglo es la organización en equipo y la organización virtual, que es la que más ayuda a las organizaciones a llevar a su
pues vaya, a su organismo, a su empresa, a un punto donde sus objetivos y la industria con la que operan tenga metas y pueda cumplir sus objetivos específicos. Y ahora voy a explicar los recursos de la organización. Los recursos de una organización son elementos muy importantes que le permiten operar y alcanzar sus objetivos estratégicos a los procesos o a las empresas. Son los activos que la empresa posee y controla y pueden dividirse en varias categorías, como son las que muestro a continuación. En este caso, se eligieron 5. La primera son los recursos humanos. Los recursos humanos son todas las personas que trabajan en la organización, incluyendo sus habilidades, conocimientos, experiencias o motivaciones. Este recurso es clave para el talento humano. Es el que ejecuta las estrategias y hace funcionar a la empresa. Tiene algunos elementos clave. Por ejemplo, los empleados, que son el personal operativo, administrativo y directivo. También son las capacidades y habilidades de cada persona, asimismo su formación, o el liderazgo y cultura que tiene cada una de las personas. Un ejemplo sería que dentro de una empresa de software necesita desarrolladores con habilidades importantes, como programación y creatividad para innovar en sus productos. Significa que necesitan un recurso humano con algo en específico. Sigamos. El segundo es recursos financieros. Los recursos financieros son los fondos económicos que la empresa usa para operar, invertir o hasta expandirse. Sin estos recursos, una organización no puede funcionar ni crecer. Sus elementos claves son el flujo de caja, que son ingresos y egresos de dinero. También el capital inicial, dinero invertido para comenzar el negocio, y las fuentes de financiamiento, que son los préstamos, inversionistas, bonos y acciones que se tienen dentro de la empresa. El 3 son los recursos materiales. Los recursos materiales son los bienes físicos y tangibles que usa la empresa para operar. Puede incluir desde infraestructura, que sería todo lo que podemos tocar, herramientas, maquinaria y tecnología. En este caso, sus elementos claves son edificios y oficinas, espacios de trabajo, maquinaria y equipos, como lo son herramientas necesarias para la producción, materias primas, que serían lo necesario para fabricar el producto en este caso. Un ejemplo podría ser como una fábrica de automóviles o de carros que necesitan maquinaria especializada para poder realizar la creación de un auto. Seguimos con los recursos intangibles. Los recursos intangibles son los activos que no se pueden tocar, pero tienen un alto valor para la organización. Estos recursos suelen ser clave para la competitividad de una empresa. Bueno, ¿por qué? Porque tiene algunos elementos claves muy importantes, como la marca y la reputación de la empresa, que es la imagen de cómo las personas y cómo el mercado recibe la empresa. También la propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Las patentes, derechos de autor o secretos industriales que puedan tener. Igualmente está el conocimiento y la experiencia, que son métodos y procesos exclusivos de la empresa. Un ejemplo sería como la empresa de Coca-Cola, que tiene una fórmula secreta para hacer su refresco. Y pues es muy importante y es un recurso intangible. Por último, vamos con los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos, como lo dice su nombre, son herramientas digitales, sistemas y conocimientos científicos que la empresa usa para mejorar su eficiencia y competitividad. Tiene elementos clave como todos. Por ejemplo, los sistemas informáticos, que son software de gestión, base de datos, o plataformas digitales, que son páginas web, comercio electrónico, también automatización, que podrían ser los robots, o lo más sonado en este momento, la inteligencia artificial. También procesos automatizados. Un ejemplo dentro de los recursos tecnológicos podría ser la empresa de Amazon. Amazon usa inteligencia artificial y algoritmos para mejorar sus recomendaciones de productos. Asimismo, los almacenes de Amazon a veces utilizan robots para mover la mercancía de un lado al otro y sea más seguro. Igual se pierde personal humano, pero se gana un recurso tecnológico. También les voy a hablar sobre el orden sistemático y funcional de las organizaciones, donde existe el enfoque sistemático y funcional. En el sistemático se ve a la organización como un sistema complejo, dividido por sus subsistemas interconectados que interactúan entre sí con su entorno.
Este tiene una visión general, la empresa es vista como un todo donde cada parte afecta a la demás. También hay una interconexión donde las áreas de negocio están relacionadas y si hay algún cambio en una, las demás pueden ser afectadas. También les dan retroalimentación y una mejora continua donde se analizan los resultados para ajustarse y así mejorar el sistema. En el enfoque funcional de la organización, se organiza la empresa en funciones o departamentos especializados, donde cada uno tiene una tarea específica. En la parte de la especialización, cada área de negocio se encarga de funciones específicas como las de venta, producción, recursos humanos y entre otras. Existe la jerarquía clara, donde hay niveles de autoridad y responsabilidad de las tareas. Y por último tenemos la eficiencia operativa, donde se busca optimizar cada función para mejorar la productividad. Cualquier organización puede funcionar de estas dos maneras, ya sea viéndolo como un todo, como el enfoque sistemático, o dividiéndolas en áreas especializadas con tareas bien definidas, como el enfoque funcional. El primero se trata de analizar cómo está conectado todo y cómo hacer mejoras constantes a la organización, mientras que el segundo busca un orden y eficiencia dividiéndolos en trabajos por departamentos. Aquí no hay que sea de que uno es mejor que el otro, todo depende a cómo se quiera gestionar la empresa y puede haber ocasiones de que la misma empresa puede ocupar estos dos enfoques. Bueno, como conclusión tenemos que un modelado de negocios es una herramienta esencial para poder comprender, analizar y optimizar el funcionamiento de una organización a través de diagramas y representaciones visuales, ya que permite identificar procesos clave como los roles, los flujos de información y oportunidades de mejora. También ayuda a que haya, en la parte de la organización, que como que se determine bien qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se debe de hacer para evitar errores y también así ahorramos lo que es tiempo, lo que es dinero, inconformidades entre el cliente y la persona directiva del proyecto y ya. Y eso sería todo por nuestra parte.